Buenas noches, Dios los bendiga. Hoy me tocó a mí, don José, bendiciones. Hoy me toca a mí. Es una bendición de Dios y como dice el pastor Juan, uno le da unas cosquillitas aquí. Entonces, esas son las cosquillas que tiene uno. Bueno, vinimos fue a la palabra, vamos a la palabra. Vamos a ver un mensaje. El mensaje es la señal del cinto podrido. Jeremías 13. Sabemos que cinto quiere decir cinturón, ¿no? Cinturón sobre los lomos, o sea, ¿sobre qué? Sobre nuestra cintura. Dice el Señor. Amén. Ya llegamos todos. Jeremías 13. Del 1 en adelante. Dice así, leemos la Reina Valera. Así me dijo Yahweh: ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos, y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Yahweh y lo puso sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra de Yahweh diciendo: toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Yahweh me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Yahweh: levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé a esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido. Para ninguna cosa era bueno. Y vino a mí palabra de Yahweh diciendo: así ha dicho Yahweh, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombro, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Yahweh, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Amén. Nosotros, cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, y comenzamos a caminar con Él, lo conocemos, Él qué hace con nosotros. Nos cambia qué? La manera de pensar, ¿cierto? Y nos da qué? Vestiduras nuevas, ¿cierto? Y las vestiduras nuevas, ¿qué son? La salvación, vestiduras de salvación, ¿ya? Y nos ciñe en los lomos o en la cintura, ¿qué? Un cinturón, ¿qué? De la verdad. De nosotros tenemos que siempre hablar, siempre con la verdad y siempre sujetos a la palabra. No hablar lo que no es, ni hablar porque nos dijeron, no. Siempre debemos aferrarnos a qué, a la palabra. Entonces, cuando nosotros conocemos por medio de la palabra que estábamos equivocados en la manera que vivíamos antes y comenzamos a caminar en la verdadera verdad, que era el caminar con Jesús, el caminar con una vida nueva, muy distinta a la que llevábamos nosotros, y comenzamos a entender
de que las cosas con el Señor no eran tan fáciles como creíamos a veces, o como lo piensan muchas personas. Las cosas con el Señor son difíciles, pero cuando nosotros logramos alcanzar esas metas deseadas que el Señor quiere, para nosotros ya es una victoria más. Día tras día, cuando nosotros hacemos las cosas conforme el Señor quiere, entonces va a haber una victoria más. Día tras día, cuando comenzamos a hacer las cosas como el Señor manda, hay una victoria más. Pero todo depende de quién, de nosotros, no de los demás. Nosotros tenemos responsabilidades en nuestras vidas. Entonces, cuando el Señor comienza a mostrarnos a nosotros esto, y podemos a mirar la forma como el Señor nos comienza a enseñar, y comenzamos nosotros a aprender y comenzamos a entender qué es un sacerdocio, qué es un ministerio que nos comienza a dar. Entonces Él comienza a mostrarnos a nosotros para qué hemos venido a este mundo. Porque cuando estábamos en el mundo nosotros no sabíamos a qué vinimos a este mundo. Porque vivíamos aquí a nuestra manera. No teníamos Dios, no teníamos ley, no teníamos nada. Vivíamos a nuestra manera. No nos sujetamos a nadie. Si nosotros no nos sujetamos a las cosas del mundo, mucho menos a las cosas de Dios. Y lo podemos ver a diario, todos los días. Personas pasan en las motos voladas y no respetan un semáforo. No respetamos ni siquiera las leyes gubernamentales. Que son, por ejemplo, si nosotros tenemos que pagar los impuestos, paguemos los impuestos. Si nosotros tenemos que hacer todo con reglas, como la empresa, porque el gobierno también tiene reglas que tenemos que cumplir nosotros gubernamentales, en una empresa lo mismo. Hay reglas, reglamentos en una empresa. No podemos pasar por encima de eso. Y si nosotros tenemos que cumplirle las reglas al mundo, a las empresas donde trabajamos, ¿por qué no podemos cumplir las reglas del Señor? Amén. Pero entonces nosotros comenzamos a dejarnos llevar, a influenciar por las cosas del mundo. Entonces, cuando el Señor nos comienza a dar a nosotros una palabra y nos comienza a edificar y decimos nosotros, yo ya no soy del mundo, soy del Señor, soy de Cristo Jesús. Y comienzo a entender yo que el Señor me comenzó a decirme, tú tienes que hacer esto y esta es tu responsabilidad. Y comenzamos ¿con quién? Con la familia. Cuando nos da a nosotros, nos coloca ese cinturón, en los cintos quiere decir que nosotros somos autoridad. Porque si usted se quita la correa, el cinturón, se le caen los pantalones. Y los pantalones tienen que ser bien puestos. ¿Y comienza desde qué? Desde el hogar, desde la casa. Desde ahí comienza la autoridad, desde la casa. ¿Qué es autoridad? Autoridad es respeto. Si nosotros no respetamos las leyes, no respetamos las reglas, si no respetamos las cosas en nuestra casa, por ejemplo, si no respeto lo que mi padre me dice a mí que debo hacer, entonces yo no respeto a nadie. ¿Ya? Entonces, la autoridad comienza por casa y el respeto comienza por casa. En lo que estamos hablando, la autoridad es la casa de Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Señor es Dios, nuestro Padre, Yahweh, Adonai Elohim, Él es ¿qué? Es la cabeza de ¿quién? De Cristo Jesús. ¿Y Cristo Jesús es qué? ¿Es cabeza de qué? De la iglesia. ¿Y es cabeza de quién? Del hombre. ¿Y eso viene qué? Viene por un orden. Todo tiene un orden. Y ese orden se debe cumplir. Y cuando uno no lo cumple, entonces, ¿qué pasa ahí? Comienza ¿qué? La disciplina. A veces nosotros no entendemos si el Señor comienza a disciplinarnos y no entendemos por qué. Pero es porque por nuestra soberbia, por nuestra rebeldía. De nosotros querer hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de lo que Él quiere. Y nosotros tenemos que ser hombres de principios. Pero eso no lo hemos entendido todavía.
Hay muchos creyentes que todavía no han entendido qué es ser un hombre de principios, qué es sujetarnos nosotros a una autoridad, que es nuestro Padre Celestial. Y luego de ahí Él comienza a ejercer autoridad, que es Cristo Jesús. Y luego de Cristo Jesús comienza a ejercer autoridad ¿sobre qué? Sobre los hombres. Amén. Entonces, ¿por qué vemos tantas pandillas? ¿Por qué vemos tanta maldad en la calle? Porque ya el hombre no tiene autoridad. Las grandes familias ya no hay autoridad. Hoy en día ya el hijo le pega al papá. Ya no, se perdió la autoridad, se perdió el respeto por ese papá. Se perdió el respeto de los principios que el Señor dijo, honrar a padre y madre. Eso ya ahora ya no. Eso ya no. Se perdieron esos valores. Y cuando se pierde el respeto, entonces ¿qué pasa? Se pierde la autoridad en esa casa, y comienza todos a hacer lo que les dé la gana. Así es. Si en una casa se pierde el respeto a la autoridad, entonces la familia comienza a hacer lo que le dé la gana. Entonces, ¿qué demanda el Señor? Él nos dice a nosotros, hablamos de lo del cinto, que Él dice que lo mandó a que lo guardara por un tiempo. Y fue y lo guardó por un tiempo en un hueco, pero el hueco tenía agua, ¿cierto? Entonces, luego le dijo que fuera al tiempo y lo recogiera, y cuando fue y lo recogió ya estaba podrido. Resulta que el Señor a nosotros nos da dones, capacidades, talentos, cualidades, capacidades, no solo a los creyentes, sino también a todo el mundo. Todos, ¿ya? O si no, ¿por qué Messi juega eso? ¿Por qué vemos grandes talentosos jugadores? Ellos han tenido su talento que Dios les ha dado, ¿sí o no? Ah, bueno. Pero para poder llegar a tener eso necesitamos ¿qué? Disciplina y sujeción. ¿Ellos qué tienen que hacer? Sujetarse ¿qué? Al entrenador, lo que él diga. Si este jugador no se sujeta al entrenador y va y hace de las suyas en la calle, lo van a suspender, lo van a disciplinar. Puede ser talentoso, puede ser el mejor jugador del mundo, pero tiene que sujetarse al entrenador. Y cuando está en la cancha, tiene que respetar las órdenes ¿de quién? Del director técnico. ¿O no? ¿Sí o no? Y nosotros, el Señor nos ha dado talentos, dones, y ¿sabe qué? Los escondemos. ¿Y por qué los escondemos? A veces por soberbia, por desobediencia, por no sujetarnos. Entonces comenzamos nosotros a pensar de otra manera distinta y comenzamos a desviarnos del camino que en realidad el Señor nos ha colocado, lo que el Señor quería que nosotros siguiéramos. Ahí es donde el propósito de Dios se desvía por otro lado. Porque cuando nosotros comenzamos a caminar con el Señor tiene un propósito con nosotros, en el caminar. ¿Y cuál es el propósito? Lo que dice Efesios 4. Comienza a dar ministerios y comienza a dar dones, a impartir todos los dones, porque son distintos y todos tenemos distintos dones. El ojo no puede ser boca, ni la nariz puede ser oídos, cada uno en su lugar, pero forman ¿qué? Un solo cuerpo, ¿ya? Y así es el cuerpo del Señor, así es el cuerpo de Cristo, ¿ya? Entonces, Él usa a cualquiera. Entonces, cuando nosotros comenzamos, y yo lo digo porque el Señor esta palabra me la dijo a mí, no sé de aquí para allá, pero gloria a Dios, pero a mí me dio esta palabra, porque cuando uno guarda lo que tiene, se va pudriendo. Nosotros somos flores, que si esa flor mientras se la esté regando, o sea, mientras vivamos en la palabra, sigue.
perdura, permanece. Pero cuando deja de regarse, se marchita. Cuando las ramas no dan fruto en un árbol, se secan. Y el árbol que es cortado y echado al fuego. Eso es lo que nosotros queremos en una familia. El ideal mío de mis hijos es que mis hijos crezcan y salgan adelante y den fruto, ¿sí o no? Pero todo depende de quién, de mi persona. Yo soy el padre y yo tengo que darles principios a ellos para que ellos puedan dar fruto más adelante. Porque todo es un proceso, todo es un proceso. Desde pequeñito comienza el proceso. Desde bebé, cuando comienza a caminar, comienza el proceso de un niño y comienza el proceso del crecimiento para alcanzar esas metas que el padre quiere que el hijo las logre llegar. Uno como padre se siente feliz cuando uno ve que el hijo recibe un doctorado en la universidad. Qué felicidad, uno hace hasta, pero es una fiesta. Y así no es el Padre Dios. Cuando Él ve que nosotros vamos para adelante y ve que nosotros luchamos y que nosotros ejercemos como en realidad Él quiere que ejerzamos la palabra, Él comienza y dice, no, este es mi hijo amado, Él tengo compaciencia, ya, complacencia, ya. Pero cuando nosotros comenzamos a dejarnos marchitar, entonces comenzamos nosotros el enfriamiento y comenzamos nosotros a desviarnos del camino que el Señor nos había trazado, y ahí es donde vienen los problemas. Ahí vienen los problemas. Pero todo viene, la responsabilidad se la echan a los demás, la culpa no es de nadie, la culpa es de nosotros mismos. La culpa es de nosotros mismos si nos desviamos del camino que el Señor nos ha trazado. La culpa es de nosotros mismos si tomamos decisiones incorrectas. Porque Él ya nos dio una palabra. Él nos dijo, antes de que actúes, antes de que hagas algo, ven a mí. Ven a mí. Pero nosotros actuamos sin Él. Inmediatamente, ¿qué va a pasar? Nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar. Porque a mí me ha pasado. Yo he dado un paso sin consultar con el Señor y preciso al suelo. Y comienzo a gritar, Señor, levántame. ¿Y yo no te dije que consultaras conmigo? Eso es lo que pasa. Entonces, ¿de quién es la culpa? De nosotros mismos. ¿Ya? De nosotros mismos. Entonces, nosotros tenemos que aprender que debemos movernos por principios. Y al primero que debemos nosotros clamar, llamar y hablar es con Papito Dios, es con el Señor. Y decirle, Señor, me pasa esto, pero ¿qué pasa? Que nosotros no hacemos sino que vamos y consultamos con mi amigo. Pues como es mi amigo, y es mi amigo del alma y nos conocemos hace mucho tiempo y él también conoce de Dios y toda esa vaina y tiene mucha experiencia y todo eso, y miramos que la apariencia y el conocimiento de la otra persona, y vamos y hablamos con él, y él, ¿qué pasa? Nos va a decir algo que no es correcto, porque el que es correcto es Dios, y esa persona nos va a desviar, nos va a confundir, y si él quiere algo de nosotros, entonces ¿qué? Va a entrar en contiendas, divisiones, para que nosotros dejemos ese puesto y él lo toma, porque así ha pasado en las empresas. Hay personas que se hacen amistad con otro, pero solamente porque hace con el puesto de esa persona. ¿Ya? Entonces, nosotros no debemos dejarnos influenciar por nadie. Debemos de ir a la fuente, debemos de ir al Señor. Para eso el Señor nos ha enseñado, nos ha preparado. Mire, leamos lo que dice Isaías, que a mí me gusta mucho este pasaje porque es muy hermoso, y a veces nosotros pensamos que
que eso es para los pastores pues para los grandes ministros, pero cuando el Señor le comienza a dar un conocimiento a usted, no solo es para los ministros, no, es para usted, es para usted, porque cuando usted aprende, comienza usted a edificar en su familia, porque primero es la familia y luego viene lo demás, ¿ya? Ya que no se le dé, ya el Señor toma el control de eso, porque como el Señor tiene un tiempo para nosotros, cuando vemos nosotros en el libro me ayudan ahí, el tiempo de Eclesiastés, ahí explica muy bien el Señor que todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Y cuando nosotros no tomamos en cuenta eso, entonces nos adelantamos y perdemos. Y si nos atrasamos, también. Entonces, todo tiene un tiempo, todo tiene un tiempo. Y para eso tenemos que esperar. Amén. Y me gusta este pasaje porque es muy hermoso y nos muestra a nosotros Isaías 61, de la forma como el Señor ha ungido a sus ministros. Dice: el Espíritu de Yahweh el Señor está sobre mí porque me ungió. Yahweh me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahweh para la gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Yahweh, ministros de nuestro Dios, seréis llamados, y comeráis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Entonces, aquí le está hablando a quién, al pueblo de Israel, ¿sí o no? Pero aquí hay una palabra que dice: y extranjeros apacentarán vuestras ovejas. Ahí quiero llegar yo. A veces, cuando nosotros guardamos esos dones, o a veces no queremos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, o a veces entramos en desobediencia y no queremos, otro toma nuestro lugar. Otro toma nuestro lugar. Porque hay veces que nosotros creemos que la sabemos todas y sabemos mucho, y digo, no, yo estoy fiel en este puesto, como en las empresas, ¿me entiende? Pero cuando la gente comienza a ver las cosas, y el jefe también comienza a ver la soberbia de la persona, y dice: ya se la voy a hacer, pero no va más. Así yo tengo que perder plata, pero no va más. Y cuando menos piense, le pasa la carta y chao, te veo. Y él creía que era el mejor de la empresa. Él creía que era el empleado del año, ¿no? El que nadie podía hacer el puesto de él. Y resulta que lo liquidó, se fue y listo, chao. Pero llegó otro que no tenía títulos, no tenía mucha cosa, pero era un técnico, carreras técnicas nomás, y tomó ese puesto. Entonces, eso pasa con nosotros. Cuando nosotros no queremos hacer las cosas del Señor, hay otro que sí las quiere hacer, y mejor, ¿ya? Y mejor. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Yo se lo digo por qué razón. A mí me pasó. Cuando estuve en la otra iglesia, me mandaron para Rosso Valle. Y yo dije: ¿a ese pueblo? No, yo no voy para allá.
y no quise ir. Luego me dijeron, anda a Rosso Valle. Y este otro me dijo, camina, te acompaño, y me fuimos en la moto y me acompañó a Rosso Valle. Y estuvimos por ahí en una finca, estuvimos hablando, ¿me entiendes? Llegamos donde unos primos míos, hablé con ellos y todos ellos me dijeron, no, pues, si querés venir, que acá te ayudamos. Ah, bueno. Pero yo vi eso muy, o sea, a mi manera, a mi pensamiento. Yo viendo eso por allá, no me cuadra a mí. Eso no me cuadra, no me cuadra. Entonces, yo le dije al líder, que era el líder de allá de uno, él decía, no, manda otro porque yo ya no voy. Déjame yo acá, sigo mejor aquí en la ciudad. Él mandó otro. Y ese, usted verá la iglesia tan grande que hay en Rosso. Y es él. ¿Ya? Yo no quise ir. Entonces, a veces nosotros nos perdemos de oportunidades que Dios tiene para nosotros, grandes oportunidades, por nuestra rebeldía, porque nos parece que no, que eso allá no. Yo veía eso por allá, eso es muerto por acá, eso aquí no se ve gente, eso que no, eso. Yo vi eso, es que no es como tú lo veas, es como Dios lo ve. Y es lo que no se ve. Entonces, Dios quita reyes y coloca reyes. ¿Ya? El Señor no tiene excepción de personas ni nada. Y a mí me pasó eso allá, me pasó eso. Y yo lloraba, diga, por eso. Decía, ¿qué me pasó a mí? Yo que estaba viendo. Entonces, nosotros tenemos que ser firmes en nuestras decisiones, y aunque no veamos las cosas, hagámoslas. Porque el Señor, por algo es que el Señor lo manda a uno a ese lugar. Hay muchos lugares que son desérticos. Por eso le pasó al pueblo de Israel, por su soberbia, por su rebeldía, le tocó 40 años darle vueltas al desierto, y la tierra prometida estaba a las puertas, ahí nomás estaba, por su rebeldía, por su soberbia. Entonces nosotros tenemos que tomar conciencia de que con el Señor es caminando. Con el Señor no es que me parece, no es que yo quiero, no, con el Señor es, si Él le habló, hágale. Si Él le habló, hágale. Entonces, eso pasa a nosotros cuando tenemos esos dones sacerdotales, de que nos guardamos y a veces nos refrescamos y nos enfriamos y comenzamos como a tomar las cosas deportivamente y toda cuestión, y eso no es así, porque allá afuera, allá sí trabaja el enemigo. Como decía mi amigo Calderón, la batalla es allá afuera, no acá con nosotros, ¿ya? La batalla es allá afuera. Nosotros lo que tenemos es que reunirnos, como se reúnen también ellos allá, para acabar con los jóvenes, para acabar con las mujeres, para acabar con los colegios, porque en los colegios están acabando con los colegios metiéndole droga, prostitución. Allá es donde está la batalla, ¿ya? Acá donde nos reunimos y decimos, bueno, vamos a ir a hacer esto, sí, y hagámosle. Acá lo que debemos es reunirnos, ¿para qué? Para trabajar allá afuera. Para trabajar allá afuera. Esta es la reunión que debemos hacer nosotros, aprender y luego decir, heme aquí, dime qué quiere que haga, heme aquí, ¿qué quiere que haga? Que salgas allá afuera, listo. Entonces nosotros tenemos que tomar conciencia de eso. Amén. Entonces, como primero el Señor nos unge, ¿como qué? Como emisarios, como servidores suyos, ¿ya? Porque hoy en día ya la gente piensa es en otras cosas, piensa es en títulos, en subirse en un púlpito, en fama, en mostrarse, y resulta que eso no es así.
La miel es mucha, pero los obreros son pocos. Y el Señor está buscando esos obreros aprobados. Él está buscando es peones que trabajen, que labren la tierra, que le hagan, que echen para adelante. ¿Ya? Él quiere cortacañas. ¿Ya has visto cortando cañas esos morenos? Tremendo, ¿cierto? Él quiere gente así, allá afuera. Él quiere gente así, ¿ya? Pero que nosotros no nos miremos las caras aquí y después digamos, sí, qué bueno, qué buena la palabra, estuvo muy buena y todo eso, pero después llegamos allá y nos olvidamos, porque eso pasa en nosotros, no. Cuando nosotros comenzamos a conocer del Señor y comenzó el Señor a hablarnos, entonces, digamos, esto hay que hacerle ya. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo está cerca. Y el enemigo, él no se queda quieto. Podemos ver lo que está pasando allá afuera. Podemos ver la cantidad de jóvenes que se están muriendo, la cantidad de droga que están metiendo. Esto es horrible. Ya en los barrios, usted pasan por el lado suyo y se lo echan encima. Le echan la humarada encima y vaya, diga algo y verá. Se sube a un taxi y el taxista está dándole también. Hay taxistas dándole también. Van en la moto y el de la moto y dele. Y va uno atrás y recibe todo eso. Entonces, ¿o no? Así es. Entonces, afuera está la batalla. No nos dé miedo por hablarle a una persona así, no nos dé miedo. ¿Por qué razón? Porque a veces vemos cuando se nos acerca una persona aquí que huele a todos los olores, ¿cierto? Y a veces uno no se le arrima y le da un abrazo por lo que huele así. Pero nos podemos mirar cuando estamos nosotros volcando en el pecado, así huelemos para el Señor también. Y peor. ¿Y Él qué hace? Nos abraza. Nos abraza. Y nos dice, ven hijo mío, aquí estoy. Eso es lo que hace nuestro Señor. ¿Ya? Pero nosotros lo que hacemos es que somos ¿qué? Piedra de tropiezo. No queremos ser piedra de tropiezo. No seamos piedra de tropiezo. Tenemos que tomar las cosas a conciencia y tenemos que decir, Señor, yo no quiero ser piedra de tropiezo. Yo quiero ser un hombre esforzado y valiente y decirle al Señor, Señor, dame fortaleza, dame esa capacidad de yo abrazar a una persona de esas, porque no todo el mundo lo hace, no todo el mundo lo hace. Dame esa capacidad para abrazar a esa persona, para ir a hablar a esa persona, ¿ya? Quita todo miedo, todo temor, porque hay personas que les das miedo porque de pronto cree que le va a pegar, ¿ya? Pero si nosotros tenemos la autoridad del Señor por medio de la palabra, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Yo ya tuve la experiencia aquí con un loquito, un morenito, yo la tuve ahí. Se me vino como un toro a pegarme y yo me le paré ahí firme. Y le dije, no tienes poder contra mí. En el nombre de Cristo Jesús. Y tracé la línea así y le dije, de aquí no pasas. Y verdad, se venía y ahí se frenaba. No pasaba de ahí. Ahí fue y no pasaba. Calderón estaba ese día, ¿cierto? ¿Sí o no? Y no pasaba y me hacía así y no pasaba de ahí. No pasaba. Porque es la autoridad. ¿Ya? Es la autoridad. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que desarrollar, la autoridad. Por eso, cuando leemos Efesios 4, leámoslo, Efesios 4 y verá que el Señor nos ungió para eso. Y no solo para los ministros, para todos, para todos. Leamos desde el 1, leámoslo todo. Dice 4:1, la unidad del Espíritu, dice ahí. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu
en el vínculo de la paz, a un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo, un Dios, un Padre y Padre de Dios, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió, o sea, Cristo Jesús, por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Y luego qué pasó con eso? Vamos al 6:10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Es en la fuerza de quién? Del Señor, de Jesucristo, no de nosotros. Porque ese es el problema, nosotros hacemos todo en nuestra fuerza, no en la fuerza de Él. Pero podemos ver que es en la fuerza y el poder de quién? Del Señor. Y vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las chanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Y estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, lo que estamos viendo, el cinturón de ¿qué? De la verdad. Y vestidos con la coraza de ¿qué? De justicia. Y calzados los pies con el presto del ¿qué? Del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, de la confianza, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Usted mire que el Señor nos está mostrando aquí de lo que el Señor quiere que hagamos nosotros. Pero ¿qué nos dio a nosotros? Una fortaleza, una armadura que tenemos nosotros que tomarla. Tenemos que tomarla, ¿ya? Por eso no tenemos que tener miedo al hablarle a las personas, o al hablarle a una persona que está en el sicariato, en una oficina de sicariato. No tengamos temor. Por eso el Señor nos ha puesto a esto. Eso sí, nosotros, dice aquí muy clarito, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso sí, antes de uno salir tiene que estar revestido por el Señor, en oración. En oración. Sin orar no se vaya a metérsela a una persona de estas. No, en oración. Primero, revestirse con la fuerza del Señor, con el poder, con el Evangelio. Cuando usted vaya revestido con la palabra, de seguro que el Señor ya tiene preparada a esa persona para que la escuche. Porque usted ora. Y cuando salga, Señor, la persona que me coloques, tócala, Señor, para cuando yo le hable, porque es tu palabra y es tu poder, no yo. Simplemente yo soy un siervo tuyo, que estoy aquí sirviéndote, Señor, para tu obra, Señor. ¿Ya? Y sale usted a la calle y el Señor le coloca a las personas, y cuando usted va y le habla, esa persona ya el Señor la ha preparado. Porque a mí me ha pasado, ya el Señor la ha preparado. Pero sin oración, y no vaya a salir así. No vaya a salir así. No importa que esté súper ungido, porque sea Luna ni. Vea, yo les digo una cosa. Estos grandes hombres de estas iglesias, ¿no? Como Luna, Benigín, todos estos pastores. Yo quisiera verlos haciendo lo que hacía Jesús. Jesús no lo hacía en un recinto así cerrado como este, o en un escenario, como decir, como un auditorio, no, el Señor salía era afuera,
Y los milagros los hacía afuera, no los hacía adentro. De hecho, yo quiero ver esta gente afuera, pasando por la avenida Sexta o pasando por aquí por la Novena, y hablándole a la gente y tocando a la gente para que la gente se caiga, a ver si pasa eso. ¿Ah? Yo quisiera ver, a ver si pasa eso. ¿Será que pasa? Y eso no lo hacía Jesús. Él andaba por las calles y la gente decía, ve, ahí va Jesús, y corra por su milagro. Y era fuera en la calle, en la barca, donde él andaba, la gente se sanaba. Pero era afuera. Yo quisiera ver eso. Y yo le pido a mi Dios, Señor, úsame así quiero. Y que sean milagros palpables. Hombre, cuánto quisiera uno que pasara un manco por ahí, que levantara una piedra y le dijera, no, en el nombre de Cristo tu pierna está restaurada, ya, ¡pum!, y le saliera la pierna. Eso sí es bonito. Ese sí es un milagro tremendo, ¿o no? Ay, qué bueno sería eso. Ese milagro no se ha visto hasta ahora. O una mano, o un ojo. Eso es bonito. El Señor dice que para Dios no hay nada imposible. Y si nosotros vamos con Él y creemos en Él y confiamos en Él, tampoco para nosotros es imposible, porque lo hace Él, no nosotros. Amén. Entonces, yo creo en el Señor, yo creo que eso pasa. Yo quisiera, como mi hermano que está allí, cualquiera de nosotros se le arrimara, puede ser la hermana aquí, se le arrimara, en el nombre de Cristo está restaurado, ¡pum!, y usted soltó todo ahí mismo al suelo y caminó de aquí para allá. El Señor no tiene excepción de personas. Él no busca pastores, Él busca cualquier persona que esté dispuesta a hacer la obra de Él, que tenga un nivel de fe alto, como lo tuvo la mujer que tenía flujo de sangre. Así. Pero nosotros no tenemos ese nivel de fe. Quisiéramos tenerlo, ese nivel de fe. Pero ¿saben qué pasa? Lo que no deja crecer el nivel de fe de nosotros, para que ese cinto no se nos pudra, es el mundo, la tecnología, los problemas familiares, las cargas. Todo esto es lo que no permite que nosotros tengamos el crecimiento y el nivel que el Señor quiere que tengamos, para que lleguemos al punto de que Él quiere que nosotros tengamos ese punto, que lleguemos a ese punto. Pero es porque nosotros no hemos soltado esas cargas, porque nosotros todavía tenemos cosas en nuestro corazón, porque somos seres humanos. Pero te aseguro que el día que nos quitemos todo eso, el día que nos despojemos de todo eso, el seguro va a obrar en nuestras vidas. En cualquiera de ustedes va a obrar el Señor, en cualquiera de ustedes, porque no tiene excepción de personas. Él no, en cualquiera de ustedes. Pero es nuestro nivel de fe. ¿Qué nivel de fe tenemos nosotros? Cuestionémonos, analicemos, ¿qué nivel de fe tengo yo? ¿Qué cosas guardadas tengo? Y comencemos a quitarnos todas esas cosas guardadas. Mire que aún los apóstoles, cuando Él comenzó a llamarlos a uno por uno, ellos dejaban sus cosas, Pedro dejó su barca, él tenía una barca pesquera, tenía su negocio, ¿cierto? Mateo, recaudador de impuestos, y ellos dejaron todo tirado. Nosotros, ¿será que dejamos el trabajo tirado? No podemos dejarlo tirado. Entonces, hay algo que tenemos nosotros que no nos deja crecer, ¿ya? Y es eso. Yo conozco un hombre tremendo de Dios, ese tiempo no lo volví a ver, y él dijo, yo no voy a trabajar más, voy a dedicar para la obra del Señor, y tenía responsabilidad y todo eso, y se dedicó para la obra del Señor.
Él hasta ahora lejos, haciendo la obra del Señor. Y usted era el Señor como lo usa tremendamente, tremendamente, por la decisión que tomó, por la decisión que tomó. Y sé que es difícil para uno, es difícil lograr llegar a ese nivel de fe, para que el Señor lo use a uno sobrenaturalmente. Pero de que se puede, se puede. Se puede. Se puede. ¿Cómo se puede? Delegando. Delegando. Si yo tengo un negocio, bueno, yo coloco a mi hijo o al que sea y bueno, trabaja aquí en el negocio y todo esto y listo, te dejo encargado aquí, deja encargado la persona que lleva la contabilidad, deja encargado todo esto y se va mi hijo a servirle al Señor. Voy a servirle al Señor y comienza a delegar. Así es en las iglesias. El pastor presidente delega, porque él solo no puede hacer eso, ¿entiende? Entonces, ¿dónde comienza eso? En nosotros. ¿Cómo comienza? Con responsabilidad, con compromiso. ¿Ya? Si tenemos compromiso con Dios y con la iglesia, y tenemos compromiso con nosotros mismos, decir, lo voy a hacer y no voy a cambiar por nada la decisión que yo tomo. Y lo hace. Y le cuento que las cosas van a salir. Van a salir. Van a salir. ¿Ya? Yo me quedé quieto. La casa de oración que tenía en Covenalco se la entregué a Víctor, porque él comenzó conmigo de temprano y él conoció al Señor y él comenzó a aprender, y yo lo conozco a él que se para en la puerta a veces, uno calvito, Víctor. Entonces le entregué la casa de oración a él y yo me quedé quieto. Oiga, le cuento que eso sí es duro. Oiga, ¿cómo se queda quieto? Oiga, comienza uno a perder muchas cosas. Como dice el dicho, la práctica es el maestro. Cuando uno deja de predicar a la gente, deja de predicar en la casa de oración, comienza uno a enfriarse, comienza uno a pasarle cosas, comienza uno a incomodarse y comienza como el mundo a querérsele meter a la casa, a metérsele a uno. Eso sí que es duro, oiga, eso sí que es duro. Y le cuento que dije, Señor, yo tengo que hacer algo, Señor. Cuando llegó el ayuno, los 7 ayunos, ahí fue donde le pedí al Señor que me quitara esto. Y resulta que me lo fue quitando hasta que me lo quitó. Y en el cuarto ayuno, yo estaba en mi casa, cuando llegó una prima y me dijo, yo quiero que usted vaya a orar a mi casa, Floralia. Yo le dije, bueno, con mucho gusto. Y me fui a Floralia un sábado. Hicimos la oración, fueron como 4 personas, hice la oración y todo eso. Entonces luego la dueña de la casa, la inquilina de la casa, la que la tenía alquilada, me dijo, yo quiero que usted haga aquí una casa de oración. Y ahí está la casa de oración. O sea que, ¿yo qué estaba haciendo? Quieto, guardado el cinto, se me estaba pudriendo ese cinto. Se me estaba pudriendo el cinto. Pero tuvo el Señor que mandar a alguien a mi casa a sacarme de la comodidad y decirme, ponete otro cinto nuevo porque ese ya se pudrió. Y me tocó irme y ahí estoy en Floralia. Estoy tan contento porque ahora sí me siento, qué felicidad. Qué felicidad. Y comienzan a cambiar las cosas, las perspectivas, todo. Pero porque es que uno le comienza a creer al Señor. Pero cuando uno comienza a reconocer, porque es que el problema es ese, que a veces uno no reconoce y comienza a entrar altivez y orgullo en uno. Es que va, eso no. No, dejemos eso así que algún día pondré la casa de oración, eso algún día. No, el Señor es tan hermoso, el Señor es tan misericordioso, que Él ve y conoce nuestros corazones y Él sabe la necesidad de uno. Y Él sabía que yo tenía esa necesidad de ir a la casa de oración. ¿Ya? Y ahora hay otra que está por reventar también. Entonces, mire que esto es tremendo. El Señor es muy hermoso, pero cuando nosotros le creemos a Él, porque para Él no hay nada imposible. Y cuando nosotros le creemos a Él, entonces para nosotros tampoco hay nada imposible. Amén.
Entonces es importante. Entonces, seguimos. Es que el tiempo es tan corto y hay tanto que hablar. Y luego llevamos 2 puntos. Cuando el Señor nos unge como emisarios, cuando el Señor imparte los dones a nosotros. Y tercero, cuando el Señor, con su Santo Espíritu, da testimonio de ¿quién? De nosotros. ¿Ya? Nosotros no hablemos de nosotros, es que yo hago esto, que yo hago lo otro. No, Señor, no se van a lograr. Tremendo eso, no. El mismo Señor sabe que hace las cosas. El mismo Señor sabe. ¿Por qué? Porque lo hizo conmigo en la empresa de trabajo yo. Allá hubo una persona, un vigilante de allá, que el niño estaba pequeñito, tenía como unos 5 meses, tenía como 2 meses. 2 meses tenía, estaba pequeño. Y el niño le daba convulsiones y lo tenía en tratamiento en la clínica y en tratamiento, y los médicos no pueden encontrar, y él se ponía morado por las noches y convulsionaba. Y tenían que meterlo al agua, tenían que dar una cantidad y corra para el hospital, todo eso, esas carreras y todo eso. Entonces, ¿qué pasó? Que él estaba hablando con el supervisor de él y con los compañeros de trabajo. Le contaron pues lo que estaba pasando con su hijo. Entonces ellos le dijeron, oiga, hay un señor que ora por las personas en el 603. Se llama Acciones y Valores. Vaya, para que lo ore por el niño. De pronto puede ser que el niño necesita oración. Vaya, vaya. Y lo mandaron y me hicieron llamar a mí. Yo no sabía para qué. Cuando bajé, y era el vigilante, y me contó todo el rollo. Y yo le dije, ¿usted cree en Dios? Y me dijo, sí, sí. ¿Usted cree en Jesucristo? Pues sí, más o menos. ¿Usted va a alguna iglesia, a la católica, pero usted cree en Jesucristo? Sí, sí, claro. No, dígame la verdad. Porque Él es el que va a sanar a su hijo. Y si usted cree en Jesucristo, el niño se sana. Porque es su fe, no la mía, es la suya, hacia el Señor. A veces la gente cree que es el pastor. No, es la persona. Es la fe de la persona. Es el nivel de fe que levanta a la persona. Este le dije yo, hoy vamos a orar todos los días. Y después de las 12, usted comienza a orar. ¿Usted qué sabe de oración? No, el Padre Nuestro. Usted hágale con el Padre Nuestro. Hágale con el Padre Nuestro. De las 12 en adelante, listo. Y yo acá me agarré también acá, en mi casa, en la terraza. Sí, Señor. Al otro día, por la tarde, me lo encontré. Y le dije, ¿qué hubo? ¿Sí oro o no? Sí. Sí, claro, sí. Oiga, tremendo. ¿Por qué? Porque el niño a las 12, hasta las 12:15 estaba convulsionando. Y yo era orando, rezando pues el Padre Nuestro, eso. Cuando de un momento a otro se quedó quietico. Ya no lloró más y se quedó quieto. Y no volvió a convulsionar. Y le cuento que durmió tranquilo hasta el otro día y no más. Y no ha vuelto a dar nada. Dice, bueno, hoy haga lo mismo. Y hagámoslo todos los días. Y ya la comencé a él también a meterlo en el cuento, como dice, ¿no? Y mire que el niño no más. Lo llevaron del médico y el médico no entendía nada. Decía, ¿cómo así? Sí, no, es que estamos orando por el niño decía, no. El médico se reía, ya se reía nomás. Pero el niño no le volvió a dar convulsiones para nada. Inclusive yo al niño ni lo conozco. Realmente sé que llama Samuel, pero no lo conozco. Pero la oración tiene poder y es la fe de la persona. ¿Ya? Es la fe de la persona, el nivel de fe de la persona. ¿Ya? Entonces, eso es importante y a eso nos ha mandado el Señor a nosotros. ¿Ya? Que en la forma que estemos caminando con el Señor, también nuestro nivel comience a subir, a levantarse, a crecer. Y todo es de acuerdo a nuestro caminar con el Señor y de acuerdo a como nosotros lo hagamos. ¿Ya? Puesto los ojos en Jesús, es Hebreos 12:2, solamente en Jesús, en el Señor, puesto los ojos en Él, en nadie es más. No importa quién predique aquí. No, uno va es por la palabra. Uno no va por la persona que predica aquí, uno va por la palabra. Amén. Eso es importante, porque si usted va por la persona, mejor que no la escuche la palabra, ni vaya. No, vaya por la palabra, no importa el que sea, pero vaya por la palabra.
Amén. Y por último, en conclusión, para nosotros tener ese compromiso con Dios, ese nivel, tenemos que tener tres cosas. Tres cosas. Temor a Dios, que es respeto a Dios y a la obra de Dios. Respetar a Dios y respetar la obra de Dios. Y respetar las autoridades que ha puesto el Señor ahí. ¿Ya? Si a William lo ponen como autoridad, yo tengo que respetar a don William. ¿Ya? Porque es el Señor que lo hace. Eso. Segundo, compromiso con Dios, con la obra de Dios y con lo que Dios nos ha encomendado a nosotros. Compromiso, responsabilidad. Y ante todo, que ese compromiso sea con ¿qué? Honestidad, fidelidad e integridad. Porque si uno se compromete y luego deja tirado las cosas, no sirve. No, hay que ser honesto, hay que ser íntegro y hay que ser fiel a la obra, fiel al Señor y fiel a las personas que están con uno. Amén, es lo importante. Y por último, equilibrio. Hay que tener un equilibrio en la vida. Equilibrio es madurez espiritual. Si tenemos un equilibrio nosotros en nuestras vidas, de seguro que nosotros no vamos a tener tropiezos para seguir con el Señor. A la medida de que uno vaya creciendo con el Señor, a la vez uno vaya caminando con el Señor, uno va adquiriendo ¿qué? Eso, madurez, un equilibrio. Y eso es lo importante, lo que quiere Dios que tengamos aquí, un equilibrio. Porque cuando usted tiene equilibrio, entonces usted no va a ser engañado por nadie, porque tiene un equilibrio, porque tiene las cosas bien claras. Nadie lo va a engañar, porque tiene las cosas bien claras. Usted sabe para dónde va, qué es lo que está haciendo, para qué lo llamó Dios, qué es lo que va a hacer, cuál es su compromiso, su responsabilidad con Dios y con la iglesia. ¿Ya? Amén. Eso es lo que ha hecho Dios. Y eso es lo que quiere que nosotros hagamos. Y por último, los invito de que no vayan a desfallecer. Aférrense a la palabra, vayan a la fuente, que es el Señor, a nadie más. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo, que es la única persona. Amén. Bueno, Jorge. Vamos a ponernos de pie, vamos a alabar al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, gracias, Señor, por estos momentos, Señor. Gracias, Señor, porque las personas vinieron con disposición, Señor. Y lo importante no es que escuchen, lo importante es que entiendan la palabra, que entiendan el mensaje que tú has traído, Señor, para la gloria, y que tengamos compromiso con Dios y con la iglesia, Padre. Que tengamos compromiso con nuestras familias, que tengamos compromiso con nuestros matrimonios, que tengamos compromiso con nuestros hijos, porque un padre que no tiene compromiso con un hijo, que no responde por su hijo, ¿qué respeto va a tener un hijo con su padre? Tenemos que ser responsables de nuestros hijos, responsables de nuestras esposas. Tenemos que ser cabeza de hogar. Y no importa si lleguen aflicciones, si lleguen
situaciones difíciles, el Señor suplirá eso, porque para eso hemos creído a Él. Señor, hoy te pido por esta congregación, Señor, te pido por este ministerio internacional, te pido por la cabeza que tú has puesto, Señor, a la pastora Linel, para que seas tú bendiciéndola, Señor. Ella es la autoridad de este lugar que tú la has puesto, Señor, y a la cual el Señor quiere que nosotros seamos sujetos, Señor, a esa autoridad para la gloria. Y el Señor va a llevarnos a grandes cosas. El Señor va a hacer cosas maravillosas con nosotros. Él va a hacer movimientos tremendos con nosotros en nuestras vidas. Y Él no tiene excepción de personas, porque Él lo va a hacer con todos nosotros, con todos. Porque es hermoso cuando uno camina en la calle, y es hermoso cuando uno habla a una persona y esa persona se sana. Qué hermoso es eso. Y eso es lo que quiere el Señor. Nosotros somos esas ramas aferradas a ese árbol que es Cristo Jesús. Y Señor, danos la fortaleza, Señor, para dar fruto, Señor. Danos las fuerzas, Señor, para seguir, Señor. Porque sabemos que este mundo está contaminado, que sabemos que está contaminado de tecnología, Señor, que sabemos que está contaminado de drogas, Señor, está contaminado de alcohol, Señor, está contaminado, Señor, de muerte, está contaminado de tanta inmundicia, Señor, que necesitamos de ti, Señor, tu fortaleza, Señor, para que nos des fuerza, Señor, para que seas tú, Señor, hablando, que seas tú haciendo los movimientos, no nosotros, Padre, porque el poder es el tuyo, la fuerza es tuya, Señor. Nosotros simplemente nos dejamos guiar por ti. Somos instrumentos tuyos, Señor. Somos vasijas de barro, Señor, para que sean moldadas por ti, Señor, para la gloria. Padre, gracias, Señor, Padre. Y coloco este pueblo hermoso para ti, Señor, para que tú seas guiando a cada persona, a cada familia aquí representada, Señor, para la gloria, y para que tú seas llevándolos a ellos, Señor, en ese nivel, Padre, que tú quieres que ellos lleguen a ese punto, Señor, de la plenidad de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria. Gracias, Señor.